Gracias al Señor que nos permite aquí estar, amados hermanos. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio. Estamos con las doctrinas de la salvación y hoy vamos a ver una doctrina que va a ser de gran bendición, pero que a la vez no es casi predicada en las iglesias, pero está en la palabra del Señor. Y vamos a iniciar con una oración. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Dios, por permitirnos otra vez estar aquí, Señor, para venir a estudiar tu bendita palabra. Venir a estudiar estas doctrinas de la salvación, Señor, que nos reflejan cada vez más la obra tan gloriosa, tan sublime, tan vasta, Señor, tan infinita, tan completa en Cristo Jesús. Padre amado, te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos ilumines, Señor, y que nos permitas entender, comprender y aplicar esta verdad, Señor, que produzca un gozo y una gloria hacia Cristo Jesús. Padre, te rogamos que uses mi vida y que me permitas, Señor, trazarla bien para que sea correctamente, Señor, dada esta palabra, correctamente trazada, Señor, y que, Padre, repito, todo esto redunde en la gloria de Cristo. Que al salir nosotros salgamos dando gracias y gloria y honra a Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues el estudio pasado, bueno, ya sabemos, estamos viendo las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Ya estuvimos viendo pues lo que es el llamamiento externo, el llamamiento interno, regeneración, la conversión, que es el arrepentimiento y la fe, y de allí tendríamos que entrar a la justificación, pero hay una doctrina esencial que tenemos que ver para comprender y entender plenamente la justificación, la santificación y todas las doctrinas de la salvación. Esta doctrina, amados hermanos, es llamada la cúspide de la doctrina de la salvación, la que sustenta todas las demás doctrinas de la salvación. Por lo tanto, es de una gloria especial esta doctrina. Y esta doctrina se llama nuestra unión con Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra unión con Cristo Jesús. Hay varios teólogos, hermanos, que denominan a esta doctrina, ¿verdad? Le dan nombres muy especiales, la gloria de la salvación, ¿verdad? Y nosotros necesitamos escarbar y ver por qué tiene que esta doctrina de especial, que varios teólogos la denominan aquí, que es tan importante. Y yo quisiera, por favor, que fuéramos rápidamente y a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Sí. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como les he denominado, hermanos, en Cristo significa dentro de Cristo, unido a Cristo, permeado a Cristo, ¿verdad? Entonces todas las bendiciones espirituales, todas emanan de nuestra unión con Cristo. No podríamos obtener ni una sola bendición si no estuviéramos unidos a Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Porque aquí es claro, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios ya nos dio toda bendición porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia lo denomina a veces, ¿verdad?, que somos un cuerpo con Cristo. Amén. Amén. Pero esto va un poquito más todavía un poquito más allá, y lo vamos a ir desglosando, amados hermanos.
Estamos unidos a Cristo desde la eternidad pasada, desde la encarnación del Verbo, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Y eternamente. Esa es nuestra unión con Cristo. Ahora leamos el versículo 4 de Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Fíjense, luego por eso les digo, leemos rápido, no digo que esté leyendo mal, hermana, pero habla en el sentido de cómo estudiamos la Biblia. O sea, estuvo bien leído. A veces leemos así rápido y no nos detenemos. Pero ¿qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que qué? Nos escogió. Creo aquí nos escogió. Ajá, nos escogió. Él antes de la fundación. En Él. Nos escogió en Él. Es que aquí le falta una coma. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara otra cosa, nos escogió. Pero no nos escogió así. Nos escogió en Él. En Cristo. Dios, cuando nos escogió, nos unió inmediatamente a Cristo Jesús. Nosotros somos escogidos por Cristo Jesús. Amén. Somos escogidos por Cristo Jesús. Por eso dice, nos escogió en Él. No nos escogió por Él. No nos escogió para Él. Que en cierta forma aquí, otra parte de la escritura dice, ¿verdad? Pero dice, nos escogió en Él. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Desde la eternidad pasada. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿La vieron? Fíjense que no dice, y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús. No dice por, dice en Cristo Jesús. Que nosotros cuando leemos las doctrinas de la salvación, creemos en la cruz, creemos que Dios nos salvó por la gracia de Cristo Jesús. No, nos salvó en Cristo Jesús por su gracia. Nos unió Cristo desde antes de la fundación. Nosotros venimos permeados. Con esto no quiero decir que existíamos desde antes, sino en el conocimiento de Dios. Dios, de una forma, perdón por la palabra, pero eso no significa lo que normalmente creemos, mística, o sea, algo que no alcanzamos a comprender, para que me entiendan. Nos unió con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos puso ahí, desde antes de crearnos, ¿verdad? Y estamos unidos desde esa eternidad con Cristo Jesús. De ahí es donde parte más fuerte lo que, y le decía que lo íbamos a ver posteriormente dentro de lo que vimos en las doctrinas de la salvación. ¿Por qué murió Cristo Jesús? ¿Murió por todo el mundo? Murió por los escogidos, no por todo el mundo, murió por los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos estaban en Él. Porque los escogidos que Dios los puso en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo 1:9 que la gracia que nos fue dada en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es una gracia tan sublime, hermanos, que Dios desde antes de crearnos ya nos quiso salvar y nos unió con Cristo Jesús de una forma que no alcanzamos a entender, de una forma que no alcanzamos a comprender. Y en base a esto vamos a ir viendo más cosas y Dios nos va a ir abriendo más todavía la palabra de Dios y vamos a comprender más cosas, ¿verdad?
Efesios 1:7 y otro que me busque Colosenses 1:14. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos a ver por qué. Nuestra unión con Cristo, indudablemente, ¿verdad? Pero vamos ahí poquito a poquito. Estamos unidos a Cristo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Estamos unidos a Cristo en su encarnación, por lo tanto en su vida de obediencia. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, nosotros al estar en Cristo hemos sido revestidos en Cristo, y entonces eso quiere decir que se nos ha acreditado la obediencia de Cristo. Amén. Romanos 5:19. Quiero que vayamos leyendo diferentes para que Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, ¿verdad? Así por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Primera de Corintios 1:30. ¿Cómo dice? Dios lo ha hecho por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación. Toda nuestra vida, hermanos, al estar unida a Cristo, su vida de obediencia es mi vida de obediencia. Es mi vida de obediencia. Cuando nosotros hablamos de la imputación, de que a Dios se le imputó, a Cristo se le imputó mi pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él llevó mi pecado y Él me dio su justicia cuando creí en Él, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Él pudo cargar mis pecados en la cruz? ¿Por qué Dios pudo cargar mi pecado y el tuyo y el de todos los escogidos en la cruz del Calvario sobre Cristo? Si Cristo no pecó y además Él solo atrajo la maldición de la ley sobre sí mismo, ¿cómo entonces le fue cargado mi pecado a Cristo Jesús? Porque ya estábamos en él. Por la doctrina de la unión con Cristo. De tal manera que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros también morimos allí. Gálatas 2:20, hermanos. Como Cristo estoy completamente pecado, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia textual lo traduce mejor. Y dice, con Cristo he sido
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Con Cristo no estoy, porque Cristo ya no está crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Un papado. Con Cristo he sido crucificado. De tal manera que ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque morí ahí en la cruz. Ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué Cristo vive en mí? Por mi unión con Él, por su resurrección de los muertos. Ahora yo vivo porque Él vive, como nosotros cantamos en un himno, ¿verdad? Amén, porque Él vive. Yo vivo porque tú vives. Amén, ese. Yo vivo porque tú vives, Señor. Porque tú vives, es que yo vivo. Y esta es la razón real, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a unos para salvación. Y los imputó, los metió en Cristo Jesús. De tal manera que cuando Cristo vivió su obediencia plena aquí en la tierra y caminó Él aquí con nosotros, nosotros estábamos en forma mística caminando con Él en su vida de obediencia. De tal manera que cuando Él muere inocentemente en la cruz, ¿verdad? Yo muero ahí también con Él. Y cuando Él resucita, yo resucito juntamente con Él. Esa es la maravilla de la unión con Cristo. Porque si Dios no me hubiera podido imputar la verdad de Cristo Jesús, no me hubiera podido imputar su obediencia. Acuérdense que Dios es juez justo. Sería justo que un juez, un asesino, lo va a encerrar a cadena perpetua y viniera otro y dijera, yo pago por él. Métame a mí, deje suelto a él, y el juez dijera, correcto, tenemos un sustituto, metan a este y dejen libre a este. ¿Sería justo? No. Por lo tanto, Dios no puede hacer que porque Cristo murió en la cruz, decir, bueno, como ya Él murió ahí en la cruz, yo puedo justificar a todo aquel que crea. Eso sería injusto. Dios me puede justificar, o Dios me justifica, porque en la cruz del Calvario Él me unió a Cristo en su muerte, en su sufrimiento, en su resurrección. Bueno, desde antes de la fundación del mundo, pero estoy refiriendo a ese momento, ¿verdad? Estaba yo unido ahí con Cristo, de tal manera que todos los sufrimientos de Cristo eran mis sufrimientos, toda la agonía de Cristo era mi agonía, toda la ira que Dios descargó sobre Él era la ira que iba a ser descargada sobre mí. Entonces, por lo tanto, soy inocente ya. Dios no es un juez injusto que dice, ok, pues mi hijo murió por Elena, así que Elena, eres libre, no importa todo lo que hiciste, ¿verdad? Mi hijo murió por ti, no, sino porque Elena estaba unida a Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí murió Elena. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, ahí resucité yo. Y es por eso que Dios le puede dar nueva vida. Es por eso que Dios le puede resucitar, porque la vida de Cristo es mi vida. Es mi vida también. Es mi vida. No hay una separación, hermanos. Por eso ven, les digo, en base a esta doctrina, todas las demás doctrinas tienen una razón de ser. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Porque no conoció pecado, nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él, otra vez. En Él. No por Él, sino en Él. No por Él, dice en Él.
en nuestra unión con Cristo. Primera de Pedro 2:24. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos ver esta parte. Toda nuestra culpa, ¿verdad?, fue llevada en el madero por Cristo, pero a la vez nosotros estamos ahí, allí en él, metidos en él. Romanos 6:8, perdón, y Colosenses 2:20. Dios muestra su amor para con nosotros. No, 6:8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí está. Si hemos muerto, ¿cómo si hemos muerto con Cristo? Con la unión. Con nuestra unión. No hay otra forma de decirlo. ¿Cómo pude morir con Cristo? Explícamelo de otra forma. Si no, la doctrina de la unión con Cristo no fuera cierta, explícalo de otra forma. ¿Cómo pude morir con Cristo? Solamente estaba ahí, en ese momento, de una forma, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no podemos entender nosotros, pero estábamos ahí. Hemos muerto con Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos con Él. Para que vivamos con Él. Amén. Colosenses 2:20. Porque si habéis muerto con Cristo y con los alimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis del mundo, os sometéis a preceptos? Pues si, ¿cómo? Pues si habéis muerto con Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo. Habéis muerto con Cristo. Con Cristo. Ahí mismo, Colosenses 3:3, por favor. Y otro que me busque, 2 de Timoteo 2:11. Porque habéis muerto. Otro. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios con Dios. Ahí está. Que habéis muerto. Nuestra vida. Ajá. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y por qué estoy escondido en Dios también? Porque Cristo está en Dios. ¿Eh? Está en Dios, en la Trinidad. ¿Eh? Padre y yo uno somos. Entonces, al estar unidos a Cristo Jesús, estamos unidos a la vez con Dios. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está, la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, o si fuimos muertos con Él, también viviremos. O sea, lo uno involucra a lo otro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros entonces estamos viendo esto que muy seguramente no lo habían visto en otra iglesia, y que es una doctrina fundamental para entender toda la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué dice? ¿Nuestro viejo hombre qué? Fue crucificado ¿Qué más? juntamente con Él. Juntamente con Él, hermanos. Vean cómo vez tras vez, tras vez, tras vez, la Escritura nos habla de esto, de nuestra unión con Cristo Jesús.
nuestra unión con Él. Fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando a Cristo lo estaban crucificando, en la unión hipostática que tenemos con Cristo Jesús, nosotros estamos siendo crucificados ahí. Obvio, ¿verdad? Y aclaro, Él llevó los dolores, Él llevó, ¿verdad? Él soportó la ira y todo, pero nosotros estábamos muriendo ahí también porque estábamos en Él. Amén. Él derramó su sangre, pero como estábamos unidos a Él, su sangre también. Amén. Amén. Romanos 6:4. Porque somos juntados juntamente con él para muerte por el bautismo, los muertos por la gloria de también, así también vosotros podemos en vida nueva. A ver, otra vez. Repítelo un poquito más. A ver, vuelve a repetir, pero más rapidito, hijo. No tan cortado. Es que no me viene con su Ah. hay que matar con su vida. Ah, ok. Pero ahí voy. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de vida nueva. ¿Otra vez? Fuimos sepultados juntamente con Él. No fuimos sepultados porque Él fue sepultado. No fuimos sepultados, ¿verdad? Porque Él un día fue llevado a la cruz. Fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando Él estaba en el sepulcro, nosotros estábamos desde antes de la eternidad. Repito, esto que no conlleve, porque hay por ahí una doctrina, y sí lo quiero aclarar, que nosotros existíamos desde antes, ¿verdad? Desde la eternidad. No, no. Por eso les digo, es algo místico que Dios no ha aclarado, pero nos unió desde la eternidad con Cristo Jesús, ¿verdad? Nos unió. Amén. Amén. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 6, y otro que me busque, Colosenses 2:12. Efesios 2:6 y Colosenses 2:12. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Nos resucitó. Nos resucitó. Amén. Amén. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces fuimos resucitados cuando Él resucitó. Estamos con Él. La garantía entonces de mi resurrección es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Estamos unidos a Él desde ese lugar. ¿Sí? Y aquí viene Efesios 2:6 que lo leímos. Dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús. juntamente con Él. ¿Cómo es que estoy sentado en los lugares celestiales si estoy aquí en la tierra? Porque para el Señor ya se hizo ya antes de la cruz. Por la unión de Cristo. Por la unión con Cristo. Por la unión con Cristo Jesús. Estoy unido a Cristo Jesús. Por tanto, donde está Él, donde está Él, porque estoy unido a Él. Unido a Él. Y como estoy unido a Él, por eso también, hermanos, ¿dónde descansa la seguridad de mi salvación? En que estoy unido a Él, para que el pecado pueda quitarme de Cristo si no lo quiero afectar. ¿Y eso cuándo lo va a hacer? Nunca más. Nunca más. Ahí descansa la seguridad de mi salvación. Estoy unido a Cristo Jesús desde antes del mundo y por los siglos de los siglos. Por lo tanto,
¿Por qué no caeré nunca más? Porque estoy unido. ¿Por qué no me va a pasar lo que le pasó a Adán y Eva, que eran sin pecado y vino Satanás y los engañó? ¿Por qué no va a volver a suceder? Porque estoy unido. Estoy unido a Él. Eternamente. Eternamente. No es casualidad. ¿Eh? No es casualidad. No es casualidad que se nos un plan y un propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces, estamos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy unido a Él. Por lo tanto, su vida es nuestra vida, su castigo fue nuestro, su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra, su ascensión es la nuestra, su glorificación es la nuestra. Por lo tanto, podemos entender Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una seguridad eterna, plena. Por eso Pablo puede decir más adelante, por lo tanto, o por lo cual, estoy seguro de que ¿qué? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni angustia, ni enfermedades, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios en Amén. Amén. Ahí está, hermano. Ahí está la seguridad nuestra unión con Cristo. ¿Qué es más poderoso que Cristo? ¿Satanás? No. Por lo tanto, ¿quién nos puede separar de Cristo? ¿Quién puede agarrar su mano y meterla dentro de Cristo y sacarnos de ahí? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Por eso Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí, porque los demás no están en los que pasan por Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estoy unido a Cristo. Y si yo tengo que ser condenado, Cristo tendría que ser condenado. ¿Ya vieron, hermanos? Cómo Dios vivió un plan en donde Él se lleva toda la gloria, donde Él se lleva toda la honra, donde Él se lleva toda la alabanza. Por eso Pablo dice, ¿dónde queda la venganza? ¿Dónde queda la venganza? Queda destruida. Queda destruida. Nosotros no hicimos nada. Lo único que pusimos para nuestra salvación fue Pecado. nuestro pecado. Él hizo todo. Somos salvos porque Él nos salvó. Amén. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Fíjense, aquí adquiere más valor la gracia. ¿Qué dice, hermano? Juntamente, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y el versículo 10 de ahí mismo, hermanos. 10. Los que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados En Cristo. en Cristo. En Cristo Jesús.
porque somos hechura suya, creados en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo fue hecho. Pero si estás en Cristo Jesús, nuestra unión con Cristo Jesús, nuestra unión con Cristo Jesús, a través de esa unión, entonces es como nosotros recibimos la justificación, que la vamos a ver más adelante, la adopción, y ya estoy para que entiendamos un poquito cómo es, ya les dije cómo aplica la justificación, ¿no? Porque estaba yo muriendo en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, yo morí por su unión con Cristo. ¿Por qué Dios me ama? Que ama a Cristo. ¿Y por qué me ama a mí? Porque está presente. Por lo tanto, el amor del Padre hacia el Hijo es el amor que me tiene a mí. Por eso Juan puede escribir en su primera epístola: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, porque de la manera en que el Padre ama al Hijo, nos ama a nosotros, porque el amor que Él muestra hacia su Hijo, nosotros al estar unidos a Cristo, es el amor que muestra hacia nosotros. Es el mismo amor. Por eso ahora entiendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no hablamos que el mundo no es todo el mundo, sino la palabra mundo habla también de un conjunto, y por lo tanto podemos entender a todos los escogidos que están en este mundo. Dios los amó de una manera tan grande como ama a su Hijo, que por no perder a ninguno entregó a su Hijo, uniéndolos con Él. Esa es la maravilla del Evangelio. Esta es la maravilla del Evangelio. Sin unión con Cristo no puede haber salvación. Fuera de Cristo no hay quien se salve. Por eso es que Pablo dice: en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven, todos serán vivificados. Todos, porque Él es mi cabeza, yo soy el cuerpo, Él es mi representante, estoy unido a Él. Por eso la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Hay unión. ¿Amén? Amén. Por eso es lo que describe la palabra de Dios, todo esto, hermanos. Por eso es que podemos ser adoptados, y por eso es que Dios nos va santificando. Somos santos. ¿Nos falta algo de santidad, hermanos? ¿Al cristiano más débil le faltará algo de santidad? Por eso se ve con Cristo. No hay función de persona para Dios. Cristiano más débil va con Cristo. ¿Por qué? Porque está unido con Cristo. Está unido. Nuestro proceso de santificación se lleva a cabo también porque estamos unidos en Él. Estamos unidos en Cristo Jesús. Esa es la maravilla, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2. 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Primero dice 1, 2. Sí. Esa es. A los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean, a los santificados en Cristo Jesús. Primera parte, a los santificados en Cristo. Santificados, ¿qué quiere decir? Que ya son santos.
No les falta nada, ya son santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos. Amados. Santidad posicional y santidad práctica. ¿Eh? Santidad posicional y santidad práctica. Primera de Corintios 1:30. Mas por él Espera, estáis- hermano, hay que darle la oportunidad a otros. Mas por obras suyas traéis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Está hablando más. ¿Qué? Mas por obras suyas estáis vosotros en Cristo Jesús. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Vean lo glorioso, hermano, de todo esto. Es lo que nos da seguridad. No es nosotros. Estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, al estar unidos a Cristo Jesús podemos dar frutos. Podemos dar frutos porque Él es la fuente de ese fruto, ¿verdad? Romanos 7:4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Morimos a la ley. ¿Por qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Hoy morimos en la unión cuando el cuerpo de Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Ahí yo también morí a la ley. Porque la ley te afecta mientras vives. Eso dice Juan en Romanos 6, ¿no? También, capítulo 1 al 5. La ley nos afecta mientras vivimos, pero una vez muerto, ya la ley ya no te afecta. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso del matrimonio, ¿verdad? El caso del matrimonio. Si el esposo o la esposa tiene a otra u otro, mientras está en el matrimonio, que es adulterio, pero si uno de ellos muere, queda libre de esa ley. Queda el otro libre de esa ley. Por lo tanto, en mi unión con Cristo, al morir Cristo, yo moría injuntamente y la ley que murió también. La que me condenaba, ¿verdad? Murió ahí también. O sea, yo quedé libre de esa ley. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 11. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 11. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, así también vosotros consideramos muertos a pecados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estamos viendo esto. Ahora, una de las doctrinas que vamos a ver más adelante, justificación, adopción, luego viene perseverancia. ¿Amén? Amén. Bueno, nosotros podemos perseverar porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Vayamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. ¿Por qué? Juan 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén, ¿verdad? Y nadie las arrebatará. Las ovejas oyen mi voz en el quinto. Y no perecerán jamás. 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 Promesa del Señor. Promesa del Señor. Que aquel que está unido a Cristo Jesús, que ha sido unido a Cristo Jesús, no va a perecer jamás. No va a perecer jamás. Jamás. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 y 16.
1 Tesalonicenses 4, 14 y 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos Dios con Jesús a los que durmiendo en él. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que ni siquiera la muerte corta esta unión. La muerte de los santos no corta esta unión. Seguimos vivos, el Señor viene por nosotros, es una garantía porque estamos unidos. Amén. En nuestro cuerpo. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22. Voy a pedir a mi hermana Anda que lo use. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que vinieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está, ¿verdad? Entonces Cristo, nuestra unión con Cristo nos garantiza nuestra resurrección, ¿verdad? Cristo, las primicias. Después, nosotros, ¿verdad? Los que durmieron, tenemos también los que estaremos en vida, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos arrebatados. Amén. Amén. Por eso el Señor utiliza en los evangelios y las epístolas, utilizan la figura de edificio, utilizan la figura de familia, de un cuerpo, la vid y sus ramas, la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y del matrimonio, para representar nuestra unión con Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra unión con Cristo Jesús. Un pámpano que está separado de la vid, no está unido a la vid, ¿qué sucede? No lleva fruto. No lleva fruto y se va a morir cuando se seca. Amén. ¿Dudas, preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces en base a esta unión que tenemos con Cristo, hermanos amados, tenemos seguridad, tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos, ¿verdad? Perdón de pecados. Amén. Justificación, adopción. ¿Sí? Pero aquí viene algo interesante también. Y la gravedad que debe de ser para un cristiano verdadero, pecar. La gravedad que debe de ser para un cristiano verdadero, pecar. Para un cristiano, pecar no es cualquier cosa. Para un cristiano, pecar es peor que lo que hace un incrédulo, debido a nuestra unión con Cristo. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 y 16. Primera de Corintios 6, 15 y 16. No lea a nadie, No sabéis que nuestro cuerpo son miembros de Cristo. Traeré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una manera, del mismo modo. ¿No sabéis que el que se une con una manera es un cuerpo de familia? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, hermano, el que comete fornicación o el que comete adulterio, ¿qué está haciendo?
Sí, obvio. ¿Pero qué está haciendo? Está uniendo a Se está uniendo, sí, pero ¿qué está haciendo? Pecando. ¿Pero pecando qué? Cristo. A Cristo. ¿Qué dice ahí? De tal manera que el que se una a una ramera hace que Cristo se una a una ramera. Esa es la gravedad de nuestro pecado, hermanos. Esa es la gravedad del asunto. Estamos unidos a Cristo en todo. De tal manera que si tú te unes a una prostituta, ¿qué dice la palabra de Dios? Haces. Eso es lo terrible de nuestro pecado del cristiano. Porque hay gente que dice, bueno, ya, bueno, me peco y pido perdón al Señor, como si nada hubiera pasado. No, hermanos, es algo terrible. Cuando yo uno mi cuerpo a una ramera, ¿qué dice la palabra del Señor? Y estoy unido con Cristo. ¿Qué dice? Lean por favor fuerte otra vez 1 Corintios, porque creo que no pusieron atención. 1 Corintios 6, 15 y 16. Por favor, David, fuerte. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una manera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está, ¿verdad? Entonces, unirte a una prostituta es unir a Cristo. Y añádanle los otros pecados que ustedes tienen. ¿Ven? Entonces, trae una bendición bien grande. Es algo maravilloso, es algo glorioso. Nuestra unión con Cristo es una seguridad. Pero a la vez de querer estar algo tan glorioso, yo tengo que enfrentar un nivel. Porque mi unión con Cristo está haciendo esto. Digan que cuando pecamos no viene un rayo en nuestro mundo. Porque tremendo pecado también. Nuestra unión con Cristo abarca todo. Pero para que entendamos la magnitud del pecado, la magnitud del pecado. Por eso nosotros podemos entender, amados hermanos, lo que le pasó a Ananías y Zafira. Cuando mintieron, y Pedro le dice, no mentiste a los hombres, mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo, y murieron. ¿Por qué murieron? Por una simple mentira, porque pecaron contra Cristo. Y Dios quiso hacerlo para mostrarnos lo terrible que es un pecado de mentira para alguien que está unido a Cristo. Alguien que está unido. Por eso Pablo, y ahí podemos entender, hermanos, cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros tanto querer. Estás unido a Cristo Jesús, pero cuando tú pecas, tú estás afectando a Cristo Jesús, porque estás unido a Él. Y es un pecado grave. El pecado del cristiano, a veces tú crees, lo minimizamos en las iglesias. Bueno, tú pecaste, pero la gracia te ayuda. Más cuidado. Por eso Pablo dice, yo pongo en vida servidumbre en mi cuerpo. No habiendo sido yo algo para otros, yo mismo vengo a hacer, eliminar. Y repito, no habla de pérdida de salvación, pero sí habla de que te acorten mis días sobre la tierra. De que te acorten mis días sobre la tierra. Nuestra unión con Cristo es algo glorioso, pero es algo a la vez que tenemos que andar con un temor reverente. Lo que es cierto con respecto a la cabeza, es cierto con respecto al cuerpo. Y como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza y la cabeza sin el cuerpo, así también nosotros. Por lo tanto, las bendiciones de la cabeza son del cuerpo, ¿verdad? Pero así también las atrocidades del cuerpo afectan a la cabeza. Por eso pensemos, hermanos,
pecados, mentira, fornicación, adulterio, codicia, avaricia, todo lo que nosotros afecta a Cristo. Por ejemplo, vamos, no quiero decirlo porque van a meter en la tirar piedras. Me van a querer matar con Cristo antes de tiempo.